Hola, en este vídeo vamos a simular la geometría de las moléculas mediante un programa desarrollado por la Universidad de Colorado, escrito en Java, que se basa en la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para determinar la geometría de moléculas. Aquí nos encontramos con un átomo al que le vamos a ir añadiendo nuevos átomos enlazados con él y vamos a ver la geometría de la molécula resultante. Además, vamos a utilizar también pares solitarios para considerar moléculas que tienen pares solitarios y enlazantes. Podemos también emplear enlaces dobles, es decir, unir a este átomo nuevos átomos con enlaces dobles, triples. Y vamos a empezar añadiéndole dos enlaces simples, es decir, vamos a formar una molécula en la que nuestro átomo central se va a rodear de dos átomos terminales mediante enlaces simples entre ellos. Bien, y lo que nos resulta es la primera geometría, que es una geometría lineal. Tenemos una molécula lineal. Como podemos ver, si intentamos que la geometría no sea lineal, es decir, si intentamos cerrar el ángulo de 180 grados no lo conseguimos. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a la repulsión entre los pares enlazantes. Esto es un par enlazante, aquí tenemos otro par enlazante, se repelen entre ellos y eso determina una geometría lineal con un ángulo de enlace de 180 grados. Es el primer tipo de molécula que vamos a ver. Un ejemplo de ella es el BeCl2, el dicloruro de berilio. Es un ejemplo de este tipo de molécula. También, por ejemplo, podemos considerar moléculas como el dióxido de carbono, que también son lineales, con enlaces dobles carbono-carbono. Esta molécula, si esta bola es un carbono y estas son hidrógenos, pues estamos ante el dióxido de carbono. Y de nuevo nos ocurre lo mismo, es una molécula lineal y no podemos cambiar su geometría porque existe una repulsión más importante incluso que antes entre estos pares enlazantes dobles. Bien, vamos a volver a enlaces simples, a unir átomos mediante enlaces simples al átomo central, y ahora le vamos a poner tres átomos. Y en el momento en el que le añadimos tres átomos al átomo central, nos encontramos con una geometría que se conoce como trigonal plana, es decir, los átomos terminales se disponen hacia los vértices de un triángulo con respecto al central. Geometría trigonal plana. De nuevo, si intentamos cambiar esos ángulos de 120 grados, no lo conseguimos porque hay una repulsión entre los pares enlazantes que evita que podamos conseguir ángulos distintos a los 120 grados. No hay forma de lograr modificar esos ángulos de enlace debido a las repulsiones entre pares enlazantes. Bien, molécula trigonal plana. Vamos a quitar un par enlazante y vamos a poner un par solitario. Esta molécula se dice, considerando el par solitario que hemos añadido, sigue siendo una trigonal plana, pero la geometría molecular que se determina eliminando el par, sin tener en cuenta el par, nos da una geometría angular. Es una molécula angular. Por ejemplo, una molécula de este tipo, no con enlaces simples, sino con enlaces dobles, es el SO2. El SO2 presenta un par solitario y dos pares enlazantes dobles azufre-oxígeno y presenta este tipo de geometría angular. Bien, ahora vamos a continuar añadiendo pares enlazantes a nuestro átomo central y pasamos a añadirle 4 pares enlazantes. Y nos vamos a encontrar con una molécula con geometría tetraédrica. Los átomos terminales se disponen hacia los vértices de un tetraedro. Es tetraédrica. El ejemplo más conocido de este tipo de geometría es el metano. El metano, carbono en el centro, hidrógenos como átomos terminales, es un caso de esta geometría tetraédrica, aunque cualquier tipo de hidrocarburo, el carbono se enlaza a diferentes sustituyentes disponiéndose en el espacio de forma tetraédrica. Los ángulos de enlace son de 109,5 grados. Podemos mostrarlos aquí, ángulos de 109,5 grados, todos ellos, ya que hay una total simetría. Vamos a eliminar un par enlazante y vamos a poner uno solitario. Y estamos ante una molécula cuya geometría suelen llamar piramidal. Es una molécula piramidal. Bien, considerando el par solitario, sigue siendo tetraédrica. Estamos ante cuatro
grupos en torno al átomo central y por tanto tetraédrica con el par solitario. Sin él, la geometría molecular pues es pirámide trigonal. Piramidal. Es piramidal. Un ejemplo de este tipo de molécula es el amoníaco. El amoníaco presenta un par solitario sobre su nitrógeno y 3 hidrógenos enlazados a él. Los ángulos de enlace, aunque si le mandamos que nos los indique, nos sigue dando 109,5, es el ángulo teórico suponiendo que la geometría siguiera siendo tetraédrica como la del metano, pero no es así porque la repulsión par solitario par enlazante es superior a la que presentan los pares enlazantes y eso hace que estos ángulos de enlace disminuyan. No son de 109 sino que son ángulos menores porque estos hidrógenos, en el caso del amoníaco, tienden a formar entre ellos un ángulo menor que con el par solitario. La repulsión par solitario par enlazante es superior a la repulsión entre pares enlazantes y por tanto los ángulos de enlace son inferiores a los 109 grados que predice teóricamente este programa. Muy bien, podemos quitar un par enlazante y colocar un segundo solitario y nos encontramos con la molécula más famosa quizá al menos en nuestro planeta, el agua. Un ejemplo es la molécula de agua, 2 pares solitarios y 2 pares enlazantes oxígeno-hidrógeno. Es un posible ejemplo, la molécula de agua. Como podemos ver, incluyendo los pares solitarios, seguimos con una geometría tetraédrica. Y seguro que si le damos a mostrar ángulos de enlace nos muestra 109,5. No, es un ángulo mucho menor, puesto que los pares enlazantes repelen a los pares solitarios repelen a los enlazantes, haciendo que este ángulo sea mucho menor, de 109,5 grados. Muy bien, pues vamos a abandonar las moléculas que tienen 4 grupos en torno al átomo central, bien sean enlazantes, bien solitarios, que son moléculas tetraédricas, piramidales y angulares, como es el caso de la molécula de agua. Vamos a quitar los pares solitarios y vamos a seguir añadiendo pares enlazantes. Ahora voy a añadir 5 pares enlazantes y con 5 pares enlazantes nos encontramos con una geometría llamada bipirámide trigonal. Estamos ante una bipirámide trigonal. Hay que distinguir 2 tipos de átomos terminales, los que están en el plano ecuatorial de la molécula, que son estos 3, y los que están en posiciones axiales. Vamos a llamar a estos axiales y a estos ecuatoriales. Los grupos ecuatoriales forman ángulos de 120 grados entre sí. Este ángulo es de 120 grados. Los axiales forman con los ecuatoriales ángulos de 90 grados. Por tanto, la repulsión entre este grupo axial y los ecuatoriales es más importante que entre los ecuatoriales. De manera que en el caso de ir reemplazando pares enlazantes por solitarios, nos vamos a encontrar que la mejor posición para colocarlos es la posición ecuatorial. Un par solitario va mejor en ecuatorial que en axial, puesto que tiene menos repulsiones. En axial tendría 3 interacciones a 90 con pares enlazantes, en ecuatorial tiene solamente 2 a 90, las otras son a 120. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este tipo de geometría la presentan moléculas como puede ser el PCl5. El PCl5 tiene geometría de bipirámide trigonal. Eliminamos un par enlazante y colocamos un par solitario. Y vemos cómo ese par solitario se sitúa en posición ecuatorial. Vamos a colocar la molécula otra vez en la forma grupos axiales, ecuatoriales. El par solitario lo pone en ecuatorial. ¿Que intentamos colocarlo en axial? No hay forma, porque tiene más repulsión, siempre va a la posición ecuatorial. No tenemos manera de engañar a la molécula para decirle pónmelo en axial. Quiero ese par solitario en la posición axial. No hay manera. Ella siempre te lo va a dejar en ecuatorial. Es donde tiene menos repulsión. Bien, esta geometría recibe el nombre, geometría molecular, recibe el nombre de balancín. Se parece a una especie de columpio, quizá. Voy a intentar ponerla así. Es una especie de balancín. Si la ponemos así, olvidándonos del par solitario, esto es una especie de balancín. Y por eso la llaman geometría de balancín.
Por ejemplo, una molécula que tiene este tipo de geometría es el SF4, el tetrafluoruro de azufre. Tiene geometría molecular de balancín. Bien, vamos a eliminar un nuevo par enlazante y vamos a colocar otro par solitario. Y nos encontramos con moléculas, con una molécula que tiene una geometría en forma de T. Se conoce como molécula con geometría en forma de T. Un ejemplo de ello es el ClF3, el trifluoruro de cloro. ClF3 tiene este tipo de geometría, 2 pares solitarios y 3 pares enlazantes. Y de nuevo, que se me olvida, muy importante, fijémonos en la disposición de los pares solitarios, siempre en posición ecuatorial, para tener las mínimas repulsiones entre ellos, ya que están situados a 120 grados. Y las repulsiones más importantes son con el par solitario, que se encuentra a 90, con el par enlazante, que se encuentra a 90, el de arriba y el de abajo. Esa es la repulsión más importante que vamos a tener ahí. Y podemos llegar a una situación en la que eliminamos un par solitario, un par enlazante, y colocamos y lo reemplazamos por un nuevo par solitario. Así, 3 pares solitarios, 2 enlazantes. ¿Y los solitarios cómo vuelven a disponerse? En el plano ecuatorial, nunca en el plano axial, para quedar entre ellos a 120 grados y a 90 con respecto a los enlazantes. Y aquí tenemos una geometría lineal, molécula con geometría lineal. Una situación de estas es el difluoruro de xenón. El difluoruro de xenón tiene esta geometría lineal. Es una geometría lineal. Si consideramos los pares solitarios, seguimos en una bipirámide trigonal. Si no, la molécula lineal, quitando los pares solitarios. No podemos de ninguna forma conseguir una disposición en la que los pares enlazantes queden a 90 grados. Imposible. No hay forma. La repulsión de los electrones de la capa de valencia nos obliga a esta geometría lineal. Bien. Quitamos los pares solitarios y añadimos pares enlazantes de manera que tengamos 6 y estamos ante una geometría octaédrica. Hexafluoruro de azufre, por ejemplo. El SF6 tiene esta geometría, un azufre y 6 flúor. Es octaédrica. Todos los ángulos son de 90 grados entre los diferentes sustituyentes. Ángulos de 90 grados. Quitamos un par enlazante, ponemos un solitario. Da igual dónde vaya, no importa, todas las posiciones son idénticas. Pero obtenemos una pirámide de base cuadrada. Aunque si le damos a mostrar ángulos de enlace y nos vuelva a mostrar 90 grados, no es correcto. Es una predicción teórica, pero no es la correcta. El par solitario repele a los enlazantes más que ellos entre sí y dobla hacia arriba a los pares enlazantes, hace que suban hacia arriba, y estos ángulos entre este par enlazante y estos 4 son menores de 90 grados, y entre el par solitario y los enlazantes son mayores de 90. Si eliminamos un nuevo par enlazante y ponemos uno nuevo solitario, se disponen de manera que se alejen lo máximo posible, es decir, se colocan a lados opuestos generando una geometría plano cuadrada. Esta se conoce como plano cuadrada. Bien, y estas son las geometrías moleculares que nos vamos a encontrar. Podemos ver situaciones reales en esta pestaña. Aquí tenemos un menú desplegable en el que podemos ver la molécula de agua con su ángulo inferior a 109, como antes comentaba, es de 104. Molécula con geometría angular, pero los ángulos entre pares enlazantes son menores debido a la repulsión con los solitarios. La molécula de dióxido de carbono, que es lineal. La molécula de dióxido de azufre, que es una angular. El ángulo aquí sí podemos observar que es casi 120. 120, 120, 120. ¿Por qué aquí estos pares enlazantes no se juntan más? No se juntan. ¿Por qué se quedan en 120 y no debido a la repulsión con el par solitario? ¿Por qué no tenemos aquí un ángulo de enlace menor? Es que los pares enlazantes dobles
y triples tienen una gran densidad electrónica y se repelen fuertemente entre ellos, de manera que eso evita que este ángulo se cierre más. El difluoruro de xenón es el ejemplo de una geometría octaédrica, pero sin los pares solitarios tenemos una geometría molecular lineal, con ángulos, como podemos ver, de 180 grados entre pares enlazantes y de 120 entre solitarios. El Bf3, un ejemplo de molécula trigonal plana con ángulos de 120 grados. El ClF3, que es el caso de forma de T. Pero observemos también cómo estos ángulos en la T no son de 90, son algo menores por la repulsión con los solitarios. Los solitarios repelen a los enlazantes haciendo que los ángulos sean menores. El amoníaco, una piramidal, menor de 109, 107. El par solitario repele a los enlazantes y hace que los ángulos sean menores de 109 grados. El metano, molécula tetraédrica con ángulos de 109, puesto que todos sus átomos terminales son idénticos, hidrógenos. El SF4, un ejemplo de balancín. De nuevo, los ángulos que tenemos aquí no son de 90. Como podemos ver, estos enlaces, este enlace y este están un poco doblados hacia abajo debido a la repulsión del par solitario. El tetrafluoruro de xenón, plano cuadrada, todos los grupos iguales, flúor, por tanto repulsiones idénticas entre ellos, todo 90 grados. Un par solitario por la parte de arriba, un par por la parte de abajo, repele igual y por tanto tenemos una plano cuadrada. Pirámide cuadrada, pirámide de base cuadrada, pero el par solitario repele al enlazante y los ángulos entre este par enlazante y estos son menores de 90, 84 grados. Bipirámide trigonal, ángulos de 90 grados, todos de 90 y estos de 180, de 120, estos de 120. Y la octaédrica, con ángulos de 90 grados, el SF6. Bien, vamos a dejar aquí el vídeo. Creo que nos puede servir de ayuda para entender un poco mejor la disposición espacial de las moléculas dependiendo de cuántos átomos terminales rodean al átomo central.